Estos son ejercicios que yo pongo en clase, lo que pasa es que los he complicado un poco más, pero son ejercicios de clase. Vamos a empezar con uno en lo que cabe sencillo para ver la mecánica, ¿vale? Entonces, dos ejercicios, ¿vale? El X4 y el X5. Saldo acreedor de pérdidas y ganancias, el BAI, beneficio antes de impuestos, y aquí me dan una información para que yo, tipo examen, si habéis visto, bueno, por cierto, tengo que subiros los ejercicios del impuesto de sociedades del 2018 que se me ha pasado, ¿vale? Pero los tengo solucionados. Bien, entonces, típico de examen, o sea, el examen del impuesto, y siempre que hay algo del impuesto va a ser algo así, ¿vale? El dato del BAI y luego una serie de operaciones para que comprobar si lo que se ha contabilizado coincide el criterio contable con el fiscal, ¿vale? Bien, pues en este caso vamos a la solución. Aquí empezaríamos. Yo aquí he hecho la liquidación lo primero, pero para hacer esto lo primero que tenemos que hacer son los cálculos, que los tengo a continuación, ¿vale? Entonces, vamos a ir leyendo el enunciado. Partimos, ¿veis? Del BAI, de las 80.000, ¿vale? O sea, esto es el modelo 200. Y ahora vamos a ir leyendo a ver lo que nos dicen. Nos dicen, el 1 de enero del X4 se adquirió equipamiento informático por 1.800. Vida útil 3 años. Criterio lineal. Y me dicen, coeficiente máximo de amortización, el 25%. Bien, entonces, yo tengo que ver lo que he contabilizado y por lo tanto deducido contablemente, gasto contable, con lo que me permite Hacienda deducir, ¿vale? Entonces, la vida útil que le he asignado a ese equipamiento informático son 3 años. Luego, yo voy a amortizar lo mismo por el criterio lineal cada año. O sea, 1.800 entre 3, me digo, 600, 600 y 600. Luego, yo en 3 años amortizo, recupero mi inversión. Mientras que fiscalmente solo me dejan amortizar el 25%. ¿Yo cuánto he amortizado aquí? ¿Qué porcentaje he aplicado en 3 años? Pues 100 entre 3, he aplicado un 33,3. ¿De acuerdo? Aquí he estado aplicando cada año un 33,3%. ¿Ahí de acuerdo, no? Pero contablemente me dicen que solo puedo aplicar un 25%. Entonces, el 25% de 1.800, voy a comprobarlo, por si acaso, 450. Vale, pues yo he amortizado en 3 años, pero Hacienda me dice que como mucho cada año puedo restar 450. Entonces, 450 este año, y el otro, y el otro. O sea, para Hacienda necesito 4 años, que es el resultado de 25% por 4. Y al final estamos de acuerdo, 1.800, pero no en el mismo momento del tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo aquí he restado de mis ingresos, aquí, esto es ingresos menos gastos, luego yo aquí he restado 600, aquí. Estos son ingresos menos gastos, ¿no? Eso está clarísimo. Entonces, yo ahí he restado entre los gastos, yo he restado 600. ¿Y Hacienda qué pasa? Que solo me deja que reste 450. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cambiar la amortización? No, estos son ajustes, por eso se dice extracontables. Yo no voy a cambiar mi contabilidad se ha hecho según la normativa contable, lo que pasa es que esa normativa contable no siempre coincide con la fiscal, pero eso no significa que yo lo haya contablemente hecho mal, solo que tendré que hacer unos ajustes en el impuesto y unos asientos, ¿de acuerdo? Para adaptar la normativa contable, para adaptar a la normativa contable a la fiscal, pero más que adaptarla, quiero decir, reflejar que hay una disparidad de criterios y eso va a aparecer con esa contabilidad en el balance. Van a aparecer las 479 o la 4740 que permite ver que hay diferencias temporarias en la liquidación del impuesto de sociedades y, por lo tanto, pues eso, disparidad de criterios entre contables y fiscales. Pero eso no significa que yo lo haya hecho mal, ¿de acuerdo? Si mi vida útil considero que en 3 años se me va a acabar ese EPI, o sea, no voy por el avance de la técnica, voy a tener que renovarlo aquí, pues porque el criterio fiscal sea que solo el 25%, yo debo hacerlo en función de mis expectativas y de la depreciación efectiva del bien, como vimos en su momento. Y no como hacen en realidad muchas empresas, que pues, la culpa son de las asesorías, que para evitar
hacer ajustes en el impuesto, te amortizan según el criterio fiscal. Y si resulta que aquí tengo que tirar el ordenador, pues no lo he terminado de recuperar la inversión. ¿Me explico? ¿Entendéis lo que quiero decir, no? Entonces, no hay que adaptarse al criterio fiscal a la hora de amortizar. Yo tengo que atender a la función que hace ese elemento de inmovilizado en mi empresa y actuar en consecuencia para recuperar la inversión en el tiempo que me va a durar, que yo considero que me va a durar. No porque Hacienda me dice que si en vez de 25 me dice que solo es el 5, pues ¿qué pasa? Que si yo me pongo a amortizar en 15 años, seguro que tengo que comprar un ordenador antes porque se me ha quedado obsoleto. O sea que yo tengo que responder a mis criterios contables y mi depreciación efectiva, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, esto lo reflejaré en el impuesto y en unos asientos. Bien, como yo he restado 600 y fiscalmente solo puedo restar 450, eso me obliga a hacer un ajuste positivo de 100 y pongo una O de origen. O sea, surge ahora, ¿de acuerdo? Y cuando revierta pongo la R, ¿vale? Para distinguirlo. Se distingue porque es cuando cambia de signo, pero, bueno, yo tengo esa costumbre y creo, vamos, yo os lo aconsejo. Bien, entonces, 150. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Vamos con el siguiente apartado. Ahora dice, el 1 de enero del X4 se adquirió un halcón frigorífico por 20.000, vida útil 2 años, criterio constante, goza de libertad de amortización y se amortiza fiscalmente todo en este año. Sabéis que en la norma, y aquí os lo he puesto, hay una serie de ventajas fiscales para la amortización y una es lo que se llama libertad de amortización, ¿de acuerdo? En algunos apartados, en algunos casos, ¿vale? Bueno, vosotros lo único que tenéis que hacer es obedecer al enunciado, que en este caso me lo dicen, no me dan ni los requisitos ni nada, me lo dicen, que goza de libertad de amortización, pues muy bien, reunirá los requisitos. Esta puede ser una manera de deciros lo enunciado, o otra manera es daros datos para que comprobéis si cumple esos requisitos, ¿vale? Bien, en el 12 hay alguno en ese sentido, comprobar si está bien hecho y actuar en consecuencia. Bien, pues entonces, en este caso, algo que yo voy a amortizar contablemente en 2 años, ¿vale? El halcón. Contablemente yo lo voy a amortizar en 2 años, 10.000 y 10.000, este año y el que viene. Sin embargo, fiscalmente reúno los requisitos y gozo de libertad de amortización fiscal. ¿Qué significa? Pues es una ventaja fiscal porque yo voy a minorar lo que pago a Hacienda si fiscalmente deduzco todo el importe de mi inversión porque cumplo los requisitos y me dejan. Entonces, fiscalmente yo puedo restar en vez de 10, 20. Pero claro, el año que viene ya lo he restado todo aquí, luego no podré restar nada, ¿vale? Mientras que yo contablemente restaré el año que viene, contablemente, el otro 50% de mi inversión. Al final estamos de acuerdo, ¿vale? Bien, pues este año, ¿qué ajuste tengo que hacer? Yo he restado, en mi BAI tengo restado un gasto contable de 10.000, pero el gasto fiscal es 20.000. Luego me surge una diferencia temporaria en origen negativa de 10.000, ¿vale? ¿Cuándo va a revertir? Bueno, antes no lo hemos visto. Aquí el siguiente año es igual, pero ya en el cuarto año contablemente no amorticé nada porque ya estaba todo amortizado. Sin embargo, fiscalmente puedo seguir restando. Es decir, aquí no resté y aquí puedo restar 450. Pues resto 450. ¿Y qué significa? Pues que me ha cambiado de signo. Ha empezado a revertir. Y en este caso revierte de una vez, pero otras veces revierte en varios ejercicios. Al final, la suma resta de las diferencias temporarias tiene que ser 0. Los ajustes se tienen que compensar. Es una forma de ver que lo he hecho bien, o sea, asegurarnos. Y aquí pasa lo mismo. El año que viene yo voy a deducir contablemente 10.000, pero fiscalmente, como me lo he deducido todo en el X4, no podré deducir nada. Entonces, si yo he restado 10.000 y no puedo restar nada, ¿qué tendré que hacer? Sumar 10.000. Cambia de signo, la diferencia revierte de una vez. Entonces, cojo y sumo 10.000 de resto 10.000, que estamos en el X4, de la amortización del halcón, pongo ahí en origen. Resto 10.000. ¿De acuerdo? Va a ver qué otra cosa pasaba. Pasaba que un cliente que adeuda 4.000 euros, 4.000 euros es considerado deudoso cobro. Vencimiento del derecho de cobro 1 de octubre.
Os conocéis la norma, supongo, de los deterioros de derechos de cobro, ¿no? Entonces, cuando hay una morosidad oficial, ¿vale? Suspensión de pagos, quiebra, alzamiento de bienes, algo que esté controlado oficialmente, ¿vale? Entonces, ese deterioro que he hecho, que no es más que hacer un asiento a la 690, a la 494, es decir, generar un gasto, ¿no? Ese gasto es contable y también será fiscalmente deducible, si es morosidad oficial. Si simplemente, lo que llamábamos en su día, yo es que me mosqueo porque este cliente me viene, perdón, voy a bajar esto, me viene pagando tarde, mal, o me entero que tiene dificultades y decido llevarle a clientes de uso cobro y dotar el deterioro, pero no hay una moratoria oficial, entonces el plan, Hacienda me dice que eso no es deducible hasta que no pasan 6 meses desde el vencimiento de ese derecho de cobro. Como este derecho de cobro vencía en octubre y la liquidación del impuesto se hace, digamos que a 31 de diciembre, es de 1 de enero a 31 de diciembre, aunque la estemos haciendo en junio, porque sabéis que el impuesto no se presenta hasta el 25 de julio, ¿vale? Pero el periodo de liquidación es de 1 de enero a 31 de diciembre. A 31 de diciembre solo ha pasado octubre, noviembre y diciembre. Luego, este gasto por deterioro que está aquí, restado, está aquí, uno de estos gastos es la 690 por 4.000 euros, no han pasado 6 meses, no es moratoria oficial y por lo tanto Hacienda me dice que no lo puedo deducir, que no es un gasto fiscalmente deducible, luego lo tengo que sumar, ¿vale? Y os lo pongo aquí. Una cosa, este año ha salido en la ley de presupuestos, os lo he puesto por aquí, no sé si lo habéis visto, va a durar muy poco, o sea que realmente... Pero bueno, oye, nunca se sabe si en el examen no lo puede poner. Solo para las liquidaciones de 2020 y 2021, esos 6 meses se reducen a 3, solo para las pymes. Lo tenéis por aquí, os lo he añadido. A ver si lo encuentro rápido. Provisión. Aquí estará. Estimación global. Aquí. Deterioros. Aquí, ¿veis? En el Real Decreto de 35 del 2020, 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector turístico de tal, las entidades reducidas de dimensión atendidos a este artículo, atendiendo, dice que podrá deducir las pérdidas por deterioro de créditos cuando haya pasado 3 meses y no 6, pero solo como medida excepcional para periodos impositivos que se inicien en el 2020 y 2021, ¿vale? Desde el vencimiento al devengo del impuesto. ¿De acuerdo? Bueno, que lo sepáis, que si apareciera en el examen que es una empresa de reducida dimensión, pues podrían ser 3 meses, ¿vale? Y eso es bueno que lo tengáis en cuenta y que os lo apuntéis, porque puede ser un punto a vuestro favor, ¿vale? Bien, me parece que no hay nada más en cuanto a historias. Bueno, dice que el total de deducciones, que es a lo que me refiero, no puntualizo para ir más rápido, puesto que yo entiendo que esto lo habéis calculado con Juan Pablo, ¿vale? Y si os ponen algunas, sabéis calcularla. Son 800, no sabemos si es la intersocietaria, si es de I+D, pero nos da igual. Saldo de la 473, que ya hemos dicho que eran los pagos fraccionados, las retenciones y pagos a cuenta, y el tipo de gravamen, fijaros que actualmente es el 25%, pero no lo he querido cambiar porque quiero que veamos qué pasa si cambian los tipos de gravamen. Lo cierto es que estos ejercicios, como este concretamente es un ejercicio de clase, esto era 2004 y esto era 2005. Ahora le he puesto X pues para hacerlo más general. Y en el 2004 el tipo de gravamen era el 30% y en el 2005 pasó al 28%. Lo mantengo así, es un supuesto ficticio, evidentemente, porque ahora mismo es el 25%, pero quiero mantenerlo así para ver qué pasa cuando cambie el tipo de gravamen. ¿Vale? No sé si eso lo habéis visto algo con Juan Pablo o lo habéis comentado algo o no. Pero bueno, da lo mismo. Se ha comentado el tema de la evolución, ¿no? De lo que es el impuesto y el porcentaje de aplicar, pero no se ha comentado nada de contabilidad. Vale, pues eso hay que hacer, digamos, hay que ajustarlo, como vamos a ver. Venga, pues entonces ya entramos en materia. Ya hemos puesto todas las diferencias temporarias, sumamos y esto, como no tengo ni reserva de capitalización, ni bases imponibles negativas, ni reserva de nivelación, nada de lo que hemos visto, ¿vale?
Voy a volver al esquemita de aquí. Lo único que he puesto es todos los ajustes que tengo que poner. 3 diferencias temporarias me han dado. Pues esa base imponible previa, como de esto no tengo, pasa a ser base imponible 2 y pasa a ser base imponible, porque de esto tampoco tengo, ¿vale? Luego vamos ya directamente a multiplicar por el tipo de gravamen, que en este caso es el 30%. Luego 74.150 por el 30 me sale esa cuota íntegra. Importante para ahora los asientos y de cara a que a lo mejor las deducciones no tuviéramos cuota suficiente, etcétera, es que distingáis que hasta aquí estos son euros base imponible, pero en el momento que se multiplica por el 30%, estos son euros cuota. Luego las deducciones son euros cuota, porque están restando, minorando ya a la cuota íntegra, ¿de acuerdo? No es lo mismo hablar de euros base imponible antes de aplicar el tipo de gravamen que de euros cuota, que es después de aplicar, ¿vale? Bien, pues nada, deducciones que nos decían que eran 800, lo pongo ahí a mogollón, aunque sabemos cuál es el orden, lo sabemos. Y si me dicen una u otra, pues entonces la pondré aquí, o si es una bonificación aquí, haré otro subtotal o la pondré aquí, ¿de acuerdo? Pero por simplificar, pues de momento en estos las ponemos, las he puesto global, ¿vale? Eso me daría la cuota líquida y ya restaríamos las retenciones y pagos a cuenta o fraccionados, que era el saldo de la 473, lo resto, y me sale la deuda tributaria, que es la 4752, es decir, mi deuda de este ejercicio, mi pasivo, frente a Hacienda por el impuesto de sociedades. Bien, ¿cómo se contabiliza esto? Dos partes. Tengo que contabilizar, por un lado, el impuesto corriente. El impuesto corriente es lo que yo tengo, la deuda que me surge con Hacienda, es eso. Un asiento que me va a recoger la cuota líquida, saldar la 473, que es cuando desaparece, porque esto es lo que te tengo que pagar, pero ojito, esto ya te lo he ido pagando, luego solo te voy a pagar esto. Este es el impuesto corriente. Y luego tendré que contabilizar el impuesto diferido, que son estas 3 cuentas que están surgiendo este año, origen, 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 pero que el año que viene, o luego, otros años, en el futuro, quiero decir, irán revirtiendo, ¿vale? Y eso se contabiliza como impuesto diferido. Vamos con el impuesto corriente. El impuesto corriente, os recuerdo que no es más que esto, ¿vale? Donde las 6.300, impuesto corriente es la cuota líquida. Entonces, ¿yo qué le debo a Hacienda? Le debo esto. Pero si no hubiera hecho ningún asiento, o sea, no hubiera entregado, no hubiera tenido ninguna retención, no hubiera hecho ningún pago fraccionario, le tendría que pagar esto, ¿vale? Entonces, ¿qué diferencia hay entre cuota líquida y lo que tengo que pagar? La 473, lo que he pagado por anticipado. Vale, pues nos quedamos con esas cantidades. Voy a hacer lo que en su día me dijo, ¿dónde estaba lo de dividir? ¿Dónde estaba lo de dividir? ¿Os acordáis? No, bueno, no pierdo tiempo porque se veían las dos pantallas y me pareció... Para dividirlo, es en vista, sí. Es en vista, Gloria. Vale. Aquí, vale. Entonces, tengo ahí ese asiento, o sea, la liquidación, y me voy al impuesto corriente, ¿veis? Entonces, yo tengo que reflejar mi gasto por impuesto de este año, y eso es las 6.300, ¿vale? Las 6.300 es la cuota líquida, ¿vale? Es lo que siempre pondré como 6.300, la cuota líquida. La 473, que tiene un saldo deudor porque me ha ido surgiendo siempre por el debe, ahora es cuando la cancelo, la saldo, la pongo en el haber. ¿Y qué es lo que tengo que pagar realmente a Hacienda? El resto, que es la 4752, Hacienda Pública acreedora por impuesto de sociedades, que cuando lo pague le daré de baja y abonaré a bancos. ¿De acuerdo? Luego este es el impuesto corriente, este trocito. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Está claro, ¿no? ¿Sí? Sí, está claro. Bien, sí. Pues ahora nos vamos al impuesto diferido. Ahora tengo que reflejar cada una de estas diferencias temporarias. Y ojo, hay dos positivas, luego va a haber 2, 4, 7, 40. ¿Habéis visto el número de la cuenta? O sea, el nombre de la cuenta, ¿las cuentas las conocéis o no? ¿O solo habéis visto sumar, restar y razonarlo? ¿Conocéis las cuentas? Sí, estas las hemos visto. Vale. Sí. Entonces, cuando surge una diferencia temporaria como positiva, en origen, ¿vale? Es un activo, ¿vale? Estoy adelantando la tributación, estoy adelantando la tributación por ese importe,
¿de acuerdo? Entonces, cuando la diferencia temporaria es positiva en origen, la cuenta que surge es la 4740, ¿vale? 4740 activos por diferencias temporarias deducibles. Deducibles en un futuro. Ojo, porque los nombres yo creo que no han estado muy brillantes. Porque parece que estás deduciendo por diferencias temporarias deducibles. No, estoy sumando. Son deducibles en el futuro. Eso es lo que quiere decir la cuenta. Mientras que cuando surgen las diferencias temporarias como negativas, van a ser 479, que son pasivos, ¿de acuerdo? Y son pasivos por diferencias temporarias imponibles. Imponibles en el futuro, porque ahora lo estoy deduciendo, ¿de acuerdo? O sea que si os fijáis en el nombre de la cuenta, es justo al revés de lo que sugiere, ¿vale? Entonces, ¿me surge una diferencia temporaria positiva? Va a ser una 4740. Estoy adelantando el impuesto por esta cantidad, porque yo he deducido aquí algo que Hacienda dice que no, ¿vale? Luego sí, luego lo restaré cuando revierta, ¿vale? Y aquí, al contrario, estoy restando algo que yo no he restado contablemente, pero Hacienda me deja que reste más. Entonces ahora lo estoy deduciendo, pero en el futuro lo tendré que sumar. O sea, estoy difiriendo aquí la tributación, mientras que aquí y aquí la estoy anticipando, ¿vale? Bueno, pues eso va con las 6.301. Entonces, una a una. Aquí tengo una 4740, que lo que sí, aquí es fundamental, y ya sé que me decís que no tenéis tiempo, pero tenéis que llevar cada una de estas diferencias temporarias con una subcuenta, ¿de acuerdo? O sea, una 4740, 0, será la, por ejemplo, yo las tengo aquí, 4740, 0, será la amortización del EPI, la 4790 será del Arcón y la 4741 del deterioro. No cometáis el error de meter en la 4740 las dos, porque tienen reversiones diferentes. Y entonces tenéis ahí un cacao montado impresionante. Tenéis que abrir una subcuenta, no es lo mismo que sean todas 4740, para eso tenemos un dígito más, lo mismo la 479. Cada una, la diferencia temporal, su subcuenta, ¿vale? Entonces, para esta primera, 4740, cuenta de activo, diferencia temporaria positiva, una cuenta de activo surge por el débito. Entonces, 4740, y siempre vamos a contabilizar cualquiera de estas diferencias temporarias, siempre se aplica, tengo que pasar de euros base imponible a euros cuota, ¿vale? Luego tengo que multiplicar la diferencia temporaria por el tipo de gravamen. Entonces, yo no voy a poner 150, voy a poner 150 por el 30%, ¿de acuerdo? Y la contrapartida siempre de las diferencias temporarias es la 6.301, el impuesto diferido. Me da lo mismo cargarlo que abonarlo. De hecho, luego la 6.301 puede tener saldo deudor y funcionar como un gasto, su saldo, o saldo acreedor y funcionar como un ingreso. ¿Me estoy explicando? Sí. ¿Sí? Sí. Vale, vale. Entonces, primero, el EPI. Los ordenadores, surge la primera diferencia temporaria positiva, activo por el debe, y aplico siempre el 30%, el tipo de gravamen del importe de la diferencia, con abono al impuesto diferido. Vale, vamos con la siguiente. Esta surge como negativa, luego es un pasivo, la 479. No hay más, 4740 activos cuando suman en origen o 479 pasivos cuando restan en origen, ¿vale? Pues esta resta en origen y me surge la 479, como es un pasivo, por el haber. Aquí le tengo. Y lo mismo, 30% de esa diferencia temporaria. Con cargo a las 6.301. ¿Vale? Y todo eso yo lo voy apuntando aquí en sus cuentas. He puesto aquí el año, además se me ha ido el cobro. Bueno, he puesto aquí el año y no sé si lo tenéis también, se os ha ido un poco para allá. No sé si me voy a poder arreglar ahora. Bueno, no pierdo el tiempo. Entonces, estos 45 son los que he cargado correspondiente a este primer asiento. Y en la 479, estos 3.000 correspondientes a el segundo asiento, ¿vale? Y ahora ya me surge el cliente, ¿vale? Otra diferencia temporaria positiva en origen. Pues esos 4.000 los tengo que multiplicar por el 30% y va a ser otra 4.740, pero le llamo 1, porque no las puedo mezclar. Cada una tiene su vida y su manera de surgir y de revertir. Y si las mezclo, os hacéis un lío tremendo. Entonces, otra cuenta de activo,
porque suma, ¿de acuerdo? Sumas activos, restas pasivos. Sumas 4,740, restas la 4,790. En origen, ¿vale? 30% de los 4.000. Y ahí. Bien, ya no tengo ninguna diferencia temporaria más. Pues ya lo que puedo hacer es, o lo que tengo que hacer es el saldo de la 6.301. Aquí tengo la 6.301 que he ido, pues aquí he ido abonando 45, aquí he ido cargando 3.000 y aquí he ido abonando 1.200, ¿de acuerdo? Con cargo a las cuentas correspondientes de las diferencias temporales. Bien, pues ya cuando no hay más diferencias temporarias, liquido y calculo el saldo de la 6.301, que como os digo puede ser deudor o acreedor. En este caso es deudor. Y como es deudor, tiene carácter de gasto. ¿Qué pasa ahora? Pues que tengo dos cuentas, ya he calculado el gasto por el impuesto, que estaba aquí, las 6.300, y las 6.301 también la he contabilizado y ya he calculado su saldo. Bueno, pues ahora las 6.300 y las 6.301 la tengo que llevar a pérdidas y ganancias, porque tengo que calcular el beneficio o la pérdida, el resultado definitivo de la 129. ¿De acuerdo? Entonces, por la 6.300 siempre, la 6.300 siempre tiene saldo deudor, por lo tanto, me la llevo como un gasto más cuando regularizamos los gastos y los ingresos. Me lo llevo a la 129. A un cargo la 129 y saldo la 6.300. Y en este caso, la 6.301, al tener saldo deudor, pues le pasa lo mismo. También funciona como un gasto y me la llevo a la 129. ¿Eso qué significa? Pues significa que la 129 habíamos partido de 80.000. ¿No es eso? Del BAI. Y ahora tenemos dos cargos. Uno de las 6.300 y otro de las 6.301. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿cuál es mi resultado definitivo? Pues 80.000 menos estas dos cantidades, que este es el lado de los gastos, recordad, ¿vale? Entonces, 80.000 menos esto y menos esto me da de resultado definitivo, que es lo que ya podré repartir y lo que aparecerá en mi balance de situación en espera a que se reúnan los socios y distribuyan el resultado. ¿Ha quedado claro el proceso? ¿Te he contestado lo que me has preguntado antes, si se contabilizan después de la liquidación o cómo? Sí, está claro, Gloria. ¿Está claro? Vale, bien. Gracias. Entonces, vale, entonces, ¿ahora qué hacemos? Ahora vamos, a ver, ¿dónde tenía esto? ¿Dónde se me ha ido lo de dividir? ¿Qué tonta? No veo nada. Ah, quitar división. Vale, entonces, ya hemos terminado ese año. Hemos entregado en Hacienda el modelo 200, que era esto, y en nuestra contabilidad llevamos nuestros registros, porque el año que viene, en el X5, tendré que mirar qué tengo que hacer. Luego, estos cuadros hay que hacerlos cuando compro los elementos de inmovilizado y ya planifico su gasto fiscal y sus diferencias. Los tengo ahí preparado para el año que viene, ¿vale? Entonces, ahora llega el X5, ¿vale? Y me voy al enunciado. El X5 me dice que el BAI ha sido 93, nos han puesto una multa, se han contabilizado gastos por 1.200 correspondientes a comidas, uno de los clientes que adeuda 8.000 se ha declarado en quiebra, y luego las deducciones, el saldo de la 473 y el tipo de gravamen. Y tenemos que hacer lo mismo. Pero ojo, aunque aquí no me digan que se ha comprado nada nuevo, lo que pasó el año pasado afecta al siguiente año. Yo no puedo, aunque aquí no me recuerden, que no me lo tienen por qué recordar, que compré un EPI y que compré un Arcón y que, porque yo sé, el año pasado hice sus cuadritos y los tengo ahí preparados y tengo que saber que el X5 tengo que colocar otra diferencia temporaria positiva. En origen sigue surgiendo porque no ha cambiado el signo todavía, no empieza a revertir, mientras que el Arcón en el X5 ya revierte este año. ¿Se entiende el proceso? ¿Vamos cogiéndolo un poco? Sí, sí, está claro, Gloria, vale, gracias. Vale, entonces vamos al X5. Partimos de los 93.000. La sanción. Lo primero, la sanción es diferencia temporaria o permanente. ¿Alguna vez va a revertir? ¿Alguna vez Hacienda me va a decir el gasto que contabilizaste tú por la sanción? Vale, dejo que le deduzcas fiscalmente. Es no permanente. Va a ocurrir.
es permanente, por lo tanto yo lo sumaré, pero de esta cantidad no hay que hacer asiento. Pero ¿qué es lo que colea del ejercicio pasado? Colea el EPI, los ordenadores que hemos visto, que en el X5 vuelvo a tener la misma diferencia temporaria que tuve en el X4. Sumo 150 en origen. Y en el Arcón, sin embargo, ahora revierte. El año pasado lo resté, pues ahora lo sumo. Entonces, vuelvo a sumar otros 150 y vuelvo a poner origen en el EPI, pero en el Arcón revierte como positivo porque el año pasado fue negativo. Y lo pongo. Y es importante, y yo os aconsejo que lo hagáis, porque a la hora de contabilizar, si no lo podéis pensar que a lo mejor se os despistáis que esto está surgiendo ahora y me la vais a contabilizar como una 4740 en vez de una 479 que revierte. ¿Vale? Bueno, vamos a ver. Y luego, ¿qué más colea del año pasado? El cliente. El cliente al 31 de diciembre del X4 solo habían pasado 3 meses. Pero a la fecha, ¿qué pasa? Pues una de dos. O ha pagado, y si ha pagado, habré dado de baja al deterioro. ¿Os acordáis en su momento en compraventa? Y por lo tanto, si el gasto que hice cuando doté el deterioro no fue deducible fiscalmente, ahora el ingreso que hago por la reversión del deterioro, por la anulación del deterioro, tampoco será computable fiscalmente. ¿Vale? Y quedará las 650 pérdidas de créditos comerciales incobrables si no me paga, ¿vale? O sea, quiero decir que tanto me pague como no me pague, esta cuenta, o sea, este ajuste va a revertir, ¿de acuerdo? Ya sea porque le doy de baja al deterioro y entonces si no fue un gasto deducible la dotación, la 694, no va a ser un ingreso computable la 794, ¿de acuerdo? Y si no me paga y sigo esperando pacientemente, es que ya han pasado los 6 meses, entonces ya sería deducible, ¿de acuerdo? Y si no me paga, no me ha pagado, pero ya no espero, daré de baja el deterioro, pero me surgirá las 650. Y eso ya es definitivo porque han pasado los 6 meses. Eso sí sería un gasto deducible. Luego, sea el motivo que sea, al año siguiente los deterioros de clientes de dudoso cobro van a revertir siempre. ¿Vale? Entonces, surgió como positivo, revierte como negativo. Sumo resto y tengo esta base imponible, multiplico el tipo de gravamen que, ojo, ha cambiado, cuota íntegra. Resto las bonificaciones, cuota líquida. Retenciones y pagos a cuenta y un análisis de... decían que... sí, el enunciado decía que había hecho atenciones al cliente, ¿no? A ver, se han contabilizado gastos 1.200 correspondientes a comidas con clientes. ¿Qué opináis de eso? ¿Es deducible o no es deducible? En el IVA no lo sería, pero en el impuesto de sociedades sí lo es, con un límite del 1%, ¿de acuerdo? Y esta sería la explicación y el artículo, ¿vale? En principio te dice el artículo que no son las liberalidades gastos deducibles, pero hay unas excepciones. No se entenderán comprendían estas liberalidades y por lo tanto serán deducibles los gastos para atenciones a clientes o proveedores. Tal, con arreglo a las costumbres, tal, y con el límite del 1%. Por lo tanto, estos 1.200 que me daban aquí, yo los he contabilizado con un gas como gasto y Hacienda me dice que vale. O sea, que muchas veces os pueden decir esto para que lo razonéis, simplemente. Y con este cliente pasa lo mismo, se ha declarado en quiebra, luego el moratorio oficial. Luego ese deterioro que yo habré dotado, esa 694, está contablemente bien deducido y también fiscalmente. ¿De acuerdo? O sea que de este punto y de este punto no hay que hacer nada, está bien hecho. Pero os lo pueden poner para que lo razonéis. ¿Vale? Bien, entonces ya tenemos la deuda tributaria. Bueno, por aquí os lo explico lo que hemos comentado. Y ahora vamos a hacer igual que antes, contabilizar el impuesto corriente, que recordar que es esto, ¿vale? Entonces, yo tendría que pagar esto, pero como ya he pagado anticipadamente con las retenciones y pagos a cuenta eso, pues mi deuda, lo que reconozco como pasivo, es la diferencia. Luego, los 27.202 va a ser el gasto por impuesto. La 473 la saldo. Y lo que me comprometo, no tengo más remedio que pagar a Hacienda, es la diferencia, ¿vale?
Y ahora el impuesto diferido. Entonces, ahora sí te voy a contabilizar las diferencias temporales. Empiezo con el EPI, que era una 4740, y sigue siéndolo, porque sigue siendo en origen, no ha cambiado de signo, ¿vale? Luego vuelve a surgir la 4740, ¿vale? Aquí. Solo que en vez de por el 30, por el 28% de 150. Ahora veremos lo que hacemos. El arcón sí revierte. Entonces, ojo, porque veáis aquí un signo positivo, no significa que aquí yo pongo una 4740. Esta ya tiene su cuenta, es la 479, y esa cuenta ahora es la que va a desaparecer. Surgió por el haber como un pasivo y ahora es cuando tributa. Por eso se llamaba pasivos por diferencias temporarias imponibles en el futuro. Entonces, doy de baja a la cuenta que surgió en su día. No creo una 4740 porque yo vea que esto es positivo. Seguirá siendo 4740 si siguen en origen, pero si revierten, es la cuenta que surgió en su momento la que se le da de baja. Por eso siempre yo os aconsejo que lo pongáis, si no queréis entero, una R, porque os sirve de guía. Luego con las prisas a la hora de contabilizar lo tenéis aquí delante y no os equivocáis. Pero bueno, cada uno lo hacéis como consideréis, ¿vale? Y por último, el cliente, que era otra 4740, claramente revierte. Entonces, porque yo vea que esto es negativo, no le voy a poner una 4709, no, doy de baja su cuenta, que era la 4740-1. Surgió por el debe y ahora desaparece por el haber. Pero desaparece por el 28%. ¿De acuerdo hasta aquí? ¿De acuerdo hasta aquí? ¿La habéis visto? ¿Entendéis esto bien? Claro, sí. Seguro, ¿no? Todos, vale. Bien, ¿y ahora qué pasa? Si nos vamos a las crucetas, que las teníamos por aquí, vamos a verlo en este primero. Fijaros, surgieron en el arcón, cuando surgió la 479, surgió por el 30%, ¿de acuerdo? Y aboné 3.000 euros. Y ahora, cuando ha revertido por el 28% y he cargado 2.800 euros. Pero esta cuenta, ¿qué saldo debería de tener? Si ya ha revertido. Cero, si ha revertido todo, cero. Cero, ¿no? En el arcón lo teníamos por aquí. El arcón revertía al año siguiente, por lo tanto, cuando termina de revertir, esta casilla que da cero es el reflejo de la cuenta. Tiene que ser cero el saldo, saldado tiene que estar. Sin embargo, ¿por qué no está saldado? Porque ha cambiado el tipo de gravamen. Y eso hay que ajustarlo. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, pues directamente lo que hago es saldo acreedor, ¿no? Para que la cuenta tenga saldo cero, ¿dónde tendré que hacer un asiento y tendré que poner los 200 euros? ¿Dónde? ¿Dónde coge a la cuenta? Por aquí, ¿no? Un cargo. Tengo que hacer un cargo. Entonces, haré un asiento en el que pondré 200, la 479, ¿lo veis? Aquí. Y utilizaré unas cuentas de ajustes que son la 634, me parece, porque me equivoco siempre con el IVA, y la 638. Ajustes negativos en la imposición sobre beneficios y ajustes positivos. Es la 634, a ver, lo estoy comprobando. Ahora la que me interesa es la 638, pero para que las tengáis presentes. 633, ¿ves? Siempre las cambio. Si hubiera sido al revés, como ya nos saldrá luego, sería la 633. O sea, las cuentas de ajuste del IVA es 634 y 639. Y las del impuesto de sociedades, 633 y 638. ¿Vale? Entonces, lo pongo en el debe y hago un ajuste que lo pongo en el haber. Luego este ajuste es como si fuera un ingreso, ¿no? Aparece por el haber. Bien, entonces ahora os planteo lo siguiente. ¿Qué hago con las otras cuentas que todavía no han revertido? Pues mira, yo aquí he visto un poco de todo, aunque el plan es bastante claro, ¿vale? Hay veces, incluso yo en clase a veces lo hago así, porque bueno, para los aunque son los del ciclo superior, se lían un poco, pues hay quien coge y espera que termine de revertir y el saldo que queda es por el que hace el ajuste. ¿Me explico? Pero el plan te lo dice claro, si os cogéis el plan en las normas de valoración te dice que el año en el que cambia el tipo de gravamen hay que ajustar el activo o el pasivo diferido. Es decir, que tanto de esta cuenta, aunque no ha terminado de revertir, como de esta,
tengo que hacer otro asiento de ajuste para adaptar esos saldos al 28%. ¿De acuerdo? Es decir, si los 45 euros hubieran sido a ver si lo digo, al 28%, hubiera puesto aquí 42, como he hecho este año. Que aquí en esta cuenta veis que surgían, eran origen los dos primeros años. Luego este es al 30, eran 150, me parece, ¿no? Las diferencias temporarias aquí. 150 al 30 son 45 y 150 al 28 son 43. Perdón, 42. Entonces, ¿qué me dice el plan? Arregla ya, este está bien, está adaptado al nuevo cambio, pero este está al 30. Entonces, para que esté con 42, ¿qué tienes que hacer? Un abono de 3 euros. Entonces, por 3 euros abonaré la 4740, estará por aquí, aquí, ¿vale? Abono la 4740 por 3 euros y en este caso con cargo a la 633, que es ajustes negativos en la imposición sobre beneficios. Y pongo aquí un 3. Ahora tendré un saldo de 84 euros adaptados al tipo de gravamen del 28. ¿De acuerdo? Y lo mismo haré, dime. ¿Sí? Sí, Gloria. Entonces, si lo haces en ese ejercicio, ya te va a salir bien todos los años. Mientras que no vuelva a cambiar. No, mientras no vuelva a cambiar, ya te sale bien las correcciones. Claro. O sea que el plan te lo dice claro. ¿De acuerdo? O sea que no hay más debates. Pero lo digo que yo he visto en algunas publicaciones, les aviso por eso, que esperan hacerlo cuando termina de revertir. Y entonces, si termina de revertir dentro de 4 años, el saldo se lo quitan de un plumazo haciendo un ajuste. Es un poco chapucero. A ver, no va a ser muy relevante seguramente, bueno, depende, a lo mejor son cantidades de dineros importantes, ¿no? Pero lo suyo es que se refleje en el año, el ajuste en el año en el que ha cambiado el tipo de gravamen. Y si ya no vuelve a cambiar, efectivamente se mantendría así. Pero ahora ya llevamos varios años con el 25%, pero este que fue el 2004 fue el 30%, en el 2005 fue el 28%, en el 2014, he dicho 4, ¿no? 14%, el 30%, que llevaba ya varios años. En 2015 fue el 28%, en 2016 bajó al 25% y desde entonces no se mueve, como sabéis, ¿no? Porque me habéis dicho que eso sí habéis visto con Juan Pablo, la evolución. Entonces, quiero decir que en 3 años cambió el tipo de gravamen en todos, ¿vale? Entonces, si aquí pusiera otro del X6, que sería 2016, tendría que poner 25 y habría que volver a ajustar por lo menos las cuentas del EPI, que es donde se mantiene varios años, porque las otras ya han revertido, ¿vale? Bueno, pues lo mismo pasa con el Arcón. El Arcón también ha terminado de revertir, que es este de aquí. Ahora me he confundido. Este era, creí que, o sea, el que hemos hecho es el Arcón. Queda el cliente de uso cobro. El cliente de uso cobro también ha terminado de revertir, ¿no? Y sin embargo tiene un saldo deudor de 80 euros. ¿Por qué? Pues porque esto es al 30 y esto es al 28. Entonces aquí lo hago porque ha cambiado el tipo de gravamen y además coincide con el momento en el que esta cuenta tiene que tener saldo cero, ¿vale? Entonces hago un ajuste, saldo deudor, me lo tengo que llevar al haber para equilibrar la cuenta. Entonces, este estaba por aquí. Lo he hecho ¿no? Entonces, la 4740 que surgió por el debe, la llevo al haber y vuelve a ser, no, estoy viendo. Tipo de gravamen, me he comido el del, no, me he comido el del 1, 2 y 3, no, aquí, los 80 euros, ¿vale? Entonces, aquí le doy de baja, lo abono para que quede saldada la cuenta con cargo a la 633, ajustes negativos en la imposición sobre beneficios, ¿vale? Y ya he terminado. ¿Ahora qué tengo que hacer? Liquidar las 6.301 de este año, porque cada año las 6.301, igual que las 6.300, va a tener su saldo. Y me las tendré que llevar todas las cuentas del subgrupo 63, que antes os he enseñado solo las 6.300 y 6.301, pero aquí está, ¿veis? Las 633 y las 638, ajustes negativos y positivos de la imposición sobre beneficios. Mientras que veis la 34
y la 39 es del IVA, de la imposición indirecta. Estas son las que veremos con la regla de la prorrata en la clase dedicada a ello, ¿vale? Bien, o sea, y todos son 630, o sea, todos del subgrupo 63, ¿de acuerdo? Bien, estamos aquí. Entonces, me cojo y me voy a liquidar la 6.301 del X5, la 638 que solo tengo un apunte, los 200 euros, pero en la 633 tengo dos apuntes, el del EPI y el cliente, el uso cobro, ¿vale? Entonces, liquido las tres cuentas para ver qué saldos tienen y las regularizo, me las llevo a la 129, la 6.300, la 301, la 663 y la 638, ¿vale? La 6.300 siempre tiene saldo deudor, porque es el impuesto corriente. Si tiene cuota, hay saldo deudor. Luego siempre va a ser un cargo en la 129. La 6.301, en este caso, mirad, saldo acreedor. Luego, ahora tengo que hacer un cargo con abono a la 129. La 638, saldo acreedor, solo tengo un apunte, por lo mismo tengo que hacer un cargo con abono a la 129. Y la 633, saldo deudor, de 83 euros. Pues tengo que hacer un abono con cargo a la 129. En definitiva, ¿cómo queda la 129? Habíamos partido de 93.000. El impuesto corriente lo tenemos por aquí. Hice un cargo de 27.202. Ahí está. Y ahora, el impuesto diferido, la 6.301, por su saldo, ¿vale? Hemos hecho un abono en la 129, 2.730. Ahí está. ¿Qué hemos hecho con la 638? Hemos hecho un cargo a la 129. ¿Cuál he dicho? La 638 por 200. No, hemos hecho un abono a la 129. Luego los 200 los tengo aquí. Y por último tengo el saldo de la 633, que tenía dos apuntes, por 83. Era un saldo deudor, luego habrá sido un cargo a la 129 por 83. Ahí está. ¿Cuál es el resultado definitivo de mi ejercicio? Pues el BAI menos los gastos y más los ingresos. Que si no me he equivocado me da eso. Y eso es lo que aparecerá en la cuenta de pérdida, perdón, en el balance de situación, ¿de acuerdo? En espera a distribuir, a que los socios se reúnan, que ya sabéis que hay un plazo de 6 meses, ¿vale? 3 para aprobar las cuentas, 4 para legalizar libros y luego 6 para distribuir. Y lo hace antes, pues lo hace antes, pero el plazo es ese. Y aquí es donde decidirán cómo se reparte. Y aquí es donde engancharíamos con lo que vimos el otro día de beneficio distribuible. ¿Os acordáis? Tendríamos que, a partir de aquí, una vez que los socios se reúnan, pues calcular el beneficio distribuible como vimos, y esto ya sería lo que, según la propuesta de distribución, lo que se repartiría. ¿Vale?